Eso he venido hoy. El capítulo 3 de Josué. Aleluya. El capítulo 3 de Josué. Y vamos a leer este capítulo, algunos párrafos de este capítulo o unos versos de este capítulo. Si es que no leo a lo mejor todo el capítulo 3 porque está interesante. Y bueno, vamos a leerlo. No son 17 versos. Y estos 17 versos espero en Dios poder desglosarlo en esta hora para que usted entienda lo que Dios está haciendo con nosotros, y es bíblico, amén, es bíblico. Así que saludamos a cada uno de ustedes y hemos venido a predicar esta palabra, amén. Esta generación que estamos viviendo, esta generación, hermano, somos la generación de Josué. Yo no sé cuánto lo creen, pero todos los que estamos aquí somos la generación de Josué. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe por qué? En el sentido espiritual te lo digo. Somos la generación de Josué. ¿Por qué? Porque somos los que vamos a conquistar una tierra que Dios nos ha entregado. Porque nosotros somos los que vamos a trastornar esta tierra y nosotros somos los que vamos a mover al infierno para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 3, rápidamente, el verso 1 en adelante. Cuando lo encuentre, diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice, dice Josué 1, capítulo 3, verso 1, dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Aleluya. Y después de 3 días, los oficiales corrieron al campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella, al arca del pacto. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Aleluya. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto, pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces, diga conmigo, entonces, aleluya, Jehová dijo a Josué, oh, mi alma alaba a Dios. Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Alabe a Dios. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros el cananeo, el eteo, el jebeo, el fareseo, el jerjeseo, el amorreo y el jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas, escuche esto, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de la arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, cuando los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que
está al lado de Zaretán, y que las que descendían del mar de Arabá, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en secos, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oye, maravillas de Dios. Esto es Dios. Pero esto lo movió un hombre que le creyó a Dios. Un hombre que declaró palabra antes de pasar el río, que preparó al pueblo antes de pasar el río, que le dijo al pueblo: prepárate, porque mañana por la mañana va a hacer Dios maravillas en medio de nosotros, dijo Josué. Y yo te vengo a decir la misma palabra de Josué, porque el mismo Dios de Josué es el mismo Dios que tú y yo adoramos. Prepárate, porque mañana Dios hará maravillas en medio. ¿Cuántos reciben esta palabra? Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo creo a tu palabra, declaro tu palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y bendice y refresca mi alma. Yo lo creo, Señor. Amén. Ocupe su lugar. Aleluya. La presencia de Dios es la que nos da dirección. Diga conmigo: nos da dirección. La presencia de Dios es la que nos da dirección. Nosotros tenemos que darle el lugar a Dios. Tenemos que darle el lugar al Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos en un tiempo donde el Espíritu de Dios, hermano, nuestro Padre Celestial, Dios, está repartiendo una unción, hermano, para esta generación. Hay una unción que Dios está trayendo al pueblo, y esta unción solamente la provoca la presencia de Dios. Lo que provoca a Dios es cuando un corazón le da el lugar a Dios. Si tú quieres ver a Dios moverse en medio de tu vida, si tú y yo queremos que esta iglesia siga avanzando, que tu vida vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria, si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, si tú quieres ver a Dios, hermano, manifestándose en tu vida, manifestándose, glorificándose en tu problema, en tu enfermedad, en las circunstancias difíciles, yo te vengo a decir una cosa: dale el primer lugar a Dios, dale la pleitesía a la presencia de Dios, y lo demás lo hará Dios. Lo imposible, lo posible me toca a mí en un momento determinado, pero llega un momento que en mi vida se complica y se hace imposible. En mis fuerzas físicas puedo lograr una parte, pero cuando vemos que viene, hermano, una responsabilidad, viene un momento difícil en nuestras vidas, ahí es cuando ya no podemos, ahí es cuando se nos hace difícil, imposible. Y déjame decirte que al Dios que tú y yo le servimos es especialista en obrar en lo imposible. Dale la gloria al Señor. Orando y meditando en la palabra, Dios me trae a memoria este verso y este capítulo. Y lo que sobresale de este capítulo me encanta, porque yo soy amante a la presencia de Dios. Me gusta la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que provoca todo. La presencia de Dios es la que cambia, la que transforma, la que restaura, la que sana, el que cambia. La presencia de Dios es que no importa, hermano, en qué momento tú estés viviendo, no importa en qué lugar, la presencia de Dios se va a manifestar en cualquier tiempo, en cualquier año, en cualquier etapa de nuestras vidas. Dios es Dios, la presencia es Dios, hermano, y esa presencia no cambia. Las circunstancias son cambiables, los problemas, las circunstancias pueden cambiarnos, pero la presencia de Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dale la gloria a Dios. Por eso es que la presencia de Dios no se limita a nada.
La presencia de Dios es presencia de Dios donde quiera que estemos. Por eso el salmista David decía, tu presencia es mejor que la vida. El salmista David dice, tu presencia es mejor que la vida. Tu presencia es lo mejor que me ha pasado. Por eso el salmista David, no importaba en qué lugar se encontrara, a veces se encontraba en el santuario y veía la gloria de Dios. Pero de repente David comenzó a huir de Saúl y se encontraba en el desierto, en tierra seca, en tierra árida, hermano. Y David decía, tu presencia yo la he mirado en el santuario tremendamente, pero aquí donde yo estoy, en tierra seca y árida, ahí también voy a ver tu presencia. Porque no importa en qué situación tú te encuentres, puede que hoy estés en la iglesia y estás bendecido, pero puede que mañana te encuentres en un desierto personal. Dejará de ser Dios, seguirá dejando Dios de ser Dios. Dios es Dios aquí. Y no importa en qué momento tú te encuentres, no importa lo que tú atravieses, Dios sigue siendo Dios. ¿Me entiendes? Pero somos humanos. Y a veces como humanos llega un momento de que la tempestad viene a nuestras vidas, de que los procesos vienen a nuestras vidas. Y cuando el Señor nos está procesando, es allí cuando nos envía al desierto. Y cuando estamos en el desierto nos damos cuenta como que le hemos dicho a Dios, Señor, ¿me has abandonado o qué? Que cuando nos encontramos en un problemón difícil, hermanos, que sentimos que no salimos, pensamos como que Dios nos ha abandonado. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha pasado? Levante su mano. Hasta los pies levantamos si queremos. Pero hemos pasado un momento donde hemos dicho, o Señor me ha abandonado, o el Señor ya no escuchó mi oración. No, Dios ha escuchado tu oración. Dios no te abandona. Su presencia es su presencia y sigue siendo su presencia. Su gloria no cambia, su gloria es la misma. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Josué dice que se levantó por la mañana, iba a pasar el río Jordán, era el lindero de la tierra prometida. Ellos iban a conquistar. Josué tomó el mando, y cuando Josué toma el mando y toda esa generación, a mí me gusta porque estuve analizando esa generación de Josué, y yo quiero que esa generación de Josué, ese espíritu, hermano, el espíritu de esa generación de Josué tiene que llegar al Rey de Reyes. Porque esa generación que se quedó con Josué para conquistar la tierra, hermano, fueron hombres valientes, fueron hombres que le creyeron a Dios, hombres y mujeres que dijeron, Dios nos ha entregado la tierra, pero hay murallas, pero hay un río que pasar, pero hay gigantes allá también, pero Dios sabe a quién le va a entregar la tierra. El Señor sabe a quién va a meter en la guerra. Si tú estás caminando hacia tu tierra prometida, Dios te ha escogido, Dios te ha escogido, Dios te ha escogido para que manifieste su gloria en esta ciudad. ¿Cuántos alaban a su nombre? Oyes, si Dios te escogió para este tiempo, es porque Él sabe que tú tienes un potencial en tu espíritu. Yo no sé si lo cree, pero yo lo creo. Yo lo creo, además, yo lo creo por ti. Tú tienes un potencial. ¿Cuántos dicen amén? Levante sus manos y diga, yo lo creo. Josué pasa el río Jordán. Antes de pasar el río Jordán, preparó. Mire, antes de pasar el río Jordán, este hombre, este guerrero, ese líder, antes de pasar, él se dio cuenta que tenía un pueblo que estaba dispuesto a pasar. Me doy cuenta que esa generación, Josué le dice Dios a Josué, levántate, prepárate, voy a dar una estrategia. Oye, Dios es un Dios de estrategia, Pastor Francisco. Dios es un Dios de nuevas estrategias. Hay diseños divinos que están bajando hacia nuestro espíritu y es de parte de Dios y que lo estamos implementando en comunidad cristiana. Pero son diseños divinos de Dios que cuando Dios nos habla, a mi esposa y a su servidor, Dios nos habla, es porque Dios dice, ve, hazlo, porque yo voy a estar contigo. Yo no hago algo a lo loco, no hago algo que Dios no me diga porque puede que me salga mal. Pero cuando es Dios que va adelante, no importa.
Cuando es Dios que va adelante, no importa si adelante de nosotros haya gigantes, no importa si que allá adelante haya murallas, no importa que haya muros espirituales. Déjame decirte que el Dios que hoy nos tiene en este lugar es el mismo Dios que nos va a hacer pasar en no importa en qué lugar. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo es Dios. Josué preparó, no me quiero bajar porque si bajo dejo esto. Si yo me bajo allá voy a dejar este bosquejo, pero quiero sujetarme. Mira, Josué dice, déjame bajo. Josué, no resistí. Josué le dice a Dios, ve y prepara al pueblo porque mañana vas a pasar este Jordán. Josué no le preguntó a Dios cómo. Josué no le dijo a Dios, pero Señor, el río Jordán tiene agua, ¿cómo que voy a pasar con el pueblo? Josué nunca se puso a reclamarle a Dios. Josué escuchó la voz de Dios y le dice, mañana dile al pueblo que vamos a pasar el río Jordán, porque es el primer obstáculo que obstaculiza para entrar a la tierra prometida. Era el río Jordán. Y lo tremendo es que el río Jordán llevaba agua, llevaba corriente, llevaba mucha agua. Entonces Josué, Dios le dice a Josué, ve y dile al pueblo que mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Prepara al pueblo y te voy a dar estrategias. Y cuando Dios le dé estrategias a Josué, dile, mira, vas a hacer primero que los levitas, que los sacerdotes que cargan el arca del pacto van a ir delante. Y atrás del arca del pacto va a ir todo el pueblo, todos los hombres de guerra, todas las mujeres que le han creído a Dios, vayan atrás del arca del pacto. Pero primero el arca va a ir delante. Los sacerdotes que cargan el arca van a ir delante. Y cuando los sacerdotes pisen el agua hasta los tobillos, ahí se van a quedar de pie, y Dios va a hacer maravilla entre ustedes. Y Josué lo hizo tal como Dios lo hizo. Ahí está el capítulo 3. Los sacerdotes llegaron, se pararon y dijeron, bueno, el líder es el líder y Dios le ha revelado al líder. Y dice la palabra que Josué añadió otra cosa más. Dios mío, es que cuando Dios usa un líder, Dios lo va a capacitar para que el pueblo entre a la tierra prometida. Cuando es el Espíritu de Dios va a tomar el control. Hermano, vamos a ganar la batalla en esta ciudad. Vamos a ganar gente para Cristo en esta ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Levitas que tomaron el arca y así tal como Josué lo dijo, así tienen que hacerlo. Dios me indicó que yo hiciera de esta manera, así tengo que hacerlo, hermano. Dios es el que manda. Y Dios cuando te dice que tú te levantes a orar, levántate a orar, hermano. No te acurruques más. Cuando Dios dice levántate y ora, ay, es que está el frío allá afuera. No, levántate y ve. Cuando Dios te dice levántate y ve y congrégate, ay Señor, pero ves por las ventanas y dice, Señor, está muy frío allá afuera, mejor desde aquí oro. No, Dios te dice levántate, porque en la obediencia Dios se va a glorificar. A su nombre. Mira, Josué y la generación con que él estaba era una generación de conquista. Era una generación, eran hombres que le creyeron a Dios. Y en el desierto se quedó todo lo que ellos hicieron. En el desierto dice que se quejaron muchos de los pueblos de Israel. Muchos se quejaron, muchos dice que se levantaron contra Moisés y le dijeron, Moisés, lo que estás haciendo no está bien. Y la primera generación que salió de Egipto, dice la palabra, que quedó postrada en el desierto, quedó enterrada en el desierto. Y no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos llegaran a la tierra prometida, todos. Pero a la mitad del desierto, una generación comenzó a dudar de las promesas de Dios. En esta altura donde estamos, tú y yo no podemos dudar de Dios. Porque si tú tantitamente dudas de Dios, puede que te quedes. ¿Cuánto le creen a Dios? La generación de Josué es la que conquistará la tierra prometida. Y fíjese, Dios es tan grande que Josué le dijo al pueblo, Dios va a hacer maravillas el día de mañana con ustedes, con nosotros. Dice, santifica al pueblo.
La presencia va a ir delante de ustedes, porque es que Josué le dio el primer lugar a la presencia de Dios, el arca del pacto. El arca del pacto, ¿verdad? Era una caja que tenía 2 querubines hecho de oro. Una caja de madera de acacia cubierta de oro, con garfiol y con varas de oro, cargado por los sacerdotes. Y en esa arca reposaba la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces Josué le dije al pueblo: la presencia va a ir delante de nosotros. No se nos ocurra que alguien vaya a adelantarse a la presencia de Dios, porque es que no podemos adelantarnos, no podemos. La que va abriendo caminos es la presencia de Dios. Si Dios te está guiando, si Dios hasta aquí nos está guiando, déjame decirte que Él va a hacer camino donde no hay. Él es experto en abrir el mar, Él es experto en secar las aguas, Él es experto donde tú vas a pasar. Puede que no haya camino, pero cuando Él va delante de ti, vas a encontrar caminos. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Esa generación de Josué le dijeron: vamos, Josué. Ahí yo no veo murmuración. En esa generación se fue la murmuración. A esa generación, la generación de Josué, no hubo murmuración. En la generación de Josué no hubo duda. En la generación de Josué no se fueron contra el líder. Esa generación de Josué tenía un espíritu de conquista, como que el Señor los metió y dijo: mira, los preparó. Y dijeron: mira, ya estamos a la orilla de la tierra prometida. Ahora el mar es un impedimento, pero si la presencia va adelante, entonces el Señor nos va a dar la salida. El río llevaba agua, pero cuando los sacerdotes, Frank, llevaban el arca del pacto y pisaron el agua, totalmente, cuando pisaron el agua, hermano, como que el agua del río Jordán sintió la gloria de Dios. Aún el agua que corría en el río Jordán sintió a Dios. Porque Josué le dice a los levitas, a los sacerdotes: cuando ustedes lleven el arca, van a entrar dentro del río. Solamente cuando sus palmas, cuando sus pies toquen el agua del río Jordán, ahí quédense, no avancen, ahí se van a quedar. Solamente basta con que ustedes lleven en la presencia de Dios con ustedes. Y yo quiero que ustedes solamente toquen el agua con sus pies. Solamente quiero que toquen el agua con sus pies, porque el arca va cargada en los hombros, pero la gloria de Dios estaba sobre sus hombros. La presencia estaba sobre sus hombros, pero yo siempre he dicho que la presencia de Dios corre desde la corona hasta la planta de los pies. La unción corre de arriba a abajo, de abajo a arriba. La unción, y todo lo que tocamos con nuestras manos, con nuestros pies, cuando estamos llenos de la gloria de Dios, hermano, se sujeta porque se sujeta. Y los sacerdotes tocaron el agua. Y cuando tocan el agua, el agua del río Jordán, dice que comenzó a un lado de la derecha, izquierda, comenzó a retirarse y comenzó a amontonarse allá. Y el lado derecho comenzó a amontonarse de aquel lado. De un río venía el agua y se detuvieron al lado derecho. De otro lado venía el agua y se detuvieron al lado izquierdo. Y dice que la agua se comenzó a secar. El río se comenzó a secar. Y los sacerdotes parados ahí con el arca, viendo la gloria de Dios. A lo mejor algunos temblando, voy viendo las maravillas de Dios. A lo mejor algunos decían de los sacerdotes: esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios. Y dice que el agua del río Jordán se secó y el pueblo dice que comenzó a pasar. Pasó en seco. ¿Sabe por qué pasó en seco el río? ¿Por qué el pueblo pasó en seco? Porque alguien le obedeció a Dios. Porque alguien capturó los diseños divinos de Dios. Porque alguien, a un corazón dispuesto, dice que capturó las palabras de Dios y dijo: alguien se atrevió. ¿Y quién fue? Josué. Si Josué hubiese dicho: no podemos, Dios. Si Josué hubiese dicho: Señor, no creo que podamos pasar el río a la hora estamos en el tiempo de la siega.
que el río corre mucho, y eso lo declara la palabra. Dice que era el tiempo de la siega, y en el tiempo de la siega el río se desbordaba por donde quiera. Entonces el río Jordán estaba crecido en el tiempo de la siega, y Dios lo registra, y la palabra lo registra para que Dios sea Dios, para que Dios sea conocido como un Dios poderoso, un Dios que hace milagros, un Dios que tiene estrategia y que es Dios y que Él responde como Él quiere. Dios lo establece en su palabra, que el río Jordán, en el tiempo que Josué y el pueblo iba a cruzar para, hermano, conquistar la tierra prometida, ese río Jordán llevaba muchas corrientes. Pero cuando el arca del pacto, los pies de los sacerdotes tocaron el agua, hermano, déjame decirte que esa agua se tuvo que detener. Porque tú provocas a Dios y provocas tu milagro cuando tú te mueves en fe. ¿Cuántos le creen a Dios? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si Dios nos está dando estrategias, alguien tiene que capturar las estrategias de Dios y traerlas. Alguien tiene que capturar las estrategias de Dios y llevarlas a cabo. Porque no solamente es recibirla, sino accionar y decir: Señor, si tú nos estás dando estrategia, entonces lo vamos a hacer. Aunque no haya nada, aunque no haya dinero, aunque no haya escasez, Dios va a suplir del norte, del sur, del este, del oeste. Va a levantar a alguien para que la gloria de Dios se siga manifestando en esta ciudad. ¡A su nombre! La generación de Josué le creerá a Dios y le obedecerá. Esa es la generación que Dios quiere para este tiempo. Esa es la generación de hombres y mujeres, de matrimonios que caminen juntos y que le creen a Dios. Esa generación de Josué, esa es la generación que Dios está levantando en este tiempo, en esta ciudad. Pastor, esta es la generación que vamos a conquistar, y Dios nos va a meter en donde tiene que meternos. Pero si Él va adelante, entonces Él lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Josué, es que Dios sabe a quién escoge, Frank. Dios sabe a quién escoge, hermano Rubén. Dios sabe a quién va a separar para este tiempo. Los que están en prueba y en lucha, los que están en problemas, los que están pasando y atravesando momentos difíciles. A veces has dicho: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control. Porque Dios te está separando para este tiempo. Porque Josué fue uno de los 12 espías. Cuando Moisés mandó al pueblo, mandó a 12 espías a explorar la tierra. Josué fue uno de ellos, de esos 12 príncipes que fueron a reconocer la tierra antes de cruzar. Moisés escogió a 12 a uno de cada tribu, y entre ellos estaba Josué. Yo siento a Dios, hermano. Y Josué, la Biblia dice que Josué fue uno de los 12 espías. 40 días, dice que se introdujeron en la tierra prometida. Anduvieron 12 espías, 12 guerreros, 12 príncipes, y entre ellos andaba Josué 40 días. Y nadie de los que estaban en Jericó, y nadie de los que estaban en la tierra prometida vieron a los 12 espías, porque ellos tenían estrategia para esconderse, porque eran guerreros, hermano. Entonces fueron 40 días que exploraron la tierra, y cuando acabaron los 40 días, regresaron a Moisés y dijeron: la tierra que Dios nos ha dado es próspera. Y Josué andaba con ellos. Dice que traían un racimo de uva entre 2 cargados, un racimo de uvas. Metieron un palo en medio del racimo, y entre 2 venían cargando el racimo de uva. Y dice que traían granadas. Mira aquí, granadas. Y le dijeron a Josué, a Moisés: Moisés, es cierto, la tierra en la cual Dios nos ha entregado fluye leche y miel. Hace 40 años el Señor nos declaró, pasamos el desierto y nos declaró hace 40 años que la tierra que nos iba a dar iba a ser próspera, iba a fluir leche y miel. Y pasaron 40 años, y aquí está la evidencia. Dios no se equivoca. Tu milagro viene de camino. Te ha pasado 10 años, ha pasado 15 años. Dios no cambiará. Dios lo que promete lo cumple. A su nombre. Eso está encendido aquí. Esto está fuerte aquí. Pero la generación de Josué para este tiempo son los que le creerán a Dios
y le obedecerán. La generación de este tiempo, la generación de Josué, no murmurarán ni se quejarán. Van a decir: Señor, vamos adelante. No hay money, pero vamos adelante. Porque tú eres Dios. No hay mucha fuerza, Señor, pero aquí está, te la entrego. Dice que Él hace fuerza de donde no hay. No estemos limitando a Dios. Ay, Señor, es que faltan algunos numeritos ahí. No, pásale, porque es Dios el que va con nosotros. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. El mismo Dios que sostuvo a Josué, el mismo Dios que sostuvo a Daniel, el mismo Dios que sostuvo a Isaías, el mismo Dios que sostuvo a Ezequiel, es el mismo Dios. Él no ha cambiado. A ese mismo Dios estamos adorando. La generación para este tiempo de Josué dará la vida por el evangelio. Alaba a Dios. A algunos no les gusta esto. Pagarán el precio. Hay que pagar el precio. Muchos piensan que la vida cristiana es color de rosas. Si Dios nos ha llevado donde nos ha llevado, es porque has pasado momentos difíciles, porque hay que pagar el precio. Hay que doblar rodillas, hay que llorar, muchas veces hay que derramar lágrimas. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero cuando tú regreses, vas a regresar en abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios? Alaba a Dios, hermano. La generación de Josué para este tiempo, siglo XXI, para la comunidad cristiana Rey de Reyes, la generación de Josué entregará la vida por sus hermanos y hermanas y nos levantaremos para la gloria del Señor. Amén. La generación de Josué no tomará la gloria para sí, sino le daremos la gloria a Dios. Porque la gloria es de Dios. La gloria es para el Señor. Por eso yo decía que viene un tiempo, 2017, prepárate. Porque viene un tiempo donde el Señor estará repartiendo, va a repartir su unción sobre su pueblo. Viene una unción de parte de Dios. Viene una unción de parte de Dios para nosotros. Viene una unción fresca, que es la que va a separarnos para conquistar nuestra tierra. Viene una unción, hermanos, yo te lo estoy diciendo por el Espíritu. Generación de Josué, con un espíritu que conquista. Hermano, vamos a conquistar hogares para Cristo. Vamos a conquistar matrimonios para Cristo. Vamos a conquistar al joven para Cristo. Vamos a conquistar a la mujer que está sola para Cristo. Vamos a conquistar al hombre que está en el vicio para Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Hay que pagar el precio muchas veces. Y a veces no nos gusta, pero déjame decirte que la guerra en el espíritu es tremenda, pero Dios está buscando hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu de Dios. Porque mira, lo que pasó es que Josué le dio el primer lugar a Dios. Josué sabía que había sido elegido para conquistar, para ir a buscar la tierra prometida. Ya estaba en la tierra prometida, estaba en los linderos de la tierra prometida. Y Josué dijo: mira, el único que nos va a dar aquí la salida es la presencia de Dios, el arca del pacto. Mándala adelante, Josué, por favor. Dile al pueblo que se santifique. Dile a los levitas, pon a los levitas, a los cantores, a los salmistas, danzas, banderas. Pon ahí algo para que manifiesten mi presencia, para que le den la gloria. Hermano, yo le creo a Dios por este tiempo, hermano, que todo lo que estamos haciendo tiene que provocar la gloria de Dios, hermano. Si en tu hogar, hermano, se ha levantado la tempestad, en esta hora tú diles: yo estoy en la generación de Josué, que yo voy a derrotar, que yo voy a tumbar, que yo voy a entrar con violencia en el nombre de Jesús, y mi vida, mis hijos, mi hogar se levantan para la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Si la presencia de Dios va con nosotros, lo tenemos todo. Ponte de pie. Si la presencia de Dios está con nosotros, lo tenemos todo. Una generación que conquista. Una generación que conquista. Alaba a Dios por eso. Hermanos, tenemos a nuestro Dios y va adelante.
matrimonios, hogares, mujeres que están aquí, jóvenes que hay aquí. Dios es Dios y Dios se va a glorificar.